Y yo me pongo a ver a David y me pongo a ver a Salomón. 1000 mujeres. Bueno, él porque tenía plata, ¿no? Pero 1000 mujeres, José. Pero ya la ley estaba. Entonces la gente dice, o Elí o cualquier otra. Pero si ellos lo hicieron, ok, ellos lo hicieron. Pero es que el Señor no me dice que mi ejemplo de vida son los hombres. Pastor, ¿será que Dios cambió de parecer en cuanto a las acciones de los hombres? Pero, ¿sobre qué? Explícate mejor. Lo que pasa es que antes de la ley se les era permitido hacer ciertas cosas y pues hay una transición de antes y después de la ley. Bueno, cuando tú usas la palabra, José, permitir, estamos llegando como a un problema, ¿sí? Porque decir de que Dios te permite a ti hacer algo malo es como decir que Dios está validando el pecado. Y Ok. no es así. Y es muy buena la pregunta que tú estás haciendo porque mucha gente piensa eso. Pues antes se podía hacer esto y después no. Y no es que se podía, sino que después de la ley viene un conocimiento, es decir, una mayor responsabilidad. Pero entonces tomemos la Biblia y empecemos a analizar todo esto a la luz de ella. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 2, en el versículo número 15, el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice lo siguiente, ¿lo tienes? Sí, señor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces nos está diciendo el Espíritu Santo en este texto, José, de que Dios le dio al ser humano en general Una una razón. conciencia, sí, una razón, una conciencia. ¿Qué significa esto? Ejemplo, antes de que llegara la conquista a América, existía una cultura, los indígenas. Ellos no tenían el conocimiento del Dios verdadero, pero sí tenían una conciencia, según lo que nos está diciendo aquí la escritura, que Del les bien y del acusaba, mal. sí, que les acusaba o les defendía. Sabían claramente que cosas que hacían no eran buenas. ¿Por qué? Por la conciencia que tenían. El niño. El niño sabe claramente cuando está haciendo algo malo, porque se esconde. ¿Sí? Él sabe que lo que va a hacer no es grato. ¿Por qué? No tiene allí al papá, no tiene allí a la mamá, pero la conciencia se lo está diciendo. Y eso es lo primero que yo tengo que tener presente para poder entender lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? La ignorancia del ser humano lo ha llevado a opinar cosas como estas, ¿sí? Que sin darse cuenta, José, empiezan a blasfemar del nombre de Dios o de la voluntad de Dios. Entonces, porque ahí veníamos, entonces, un Dios bipolar, ¿sí? Un Dios que actúa de una manera antes de la ley, viene la ley, actúa de una manera más radical y viene después Cristo, que es la gracia, y como que vuelve a cambiar de carácter. Y no es así. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y para yo poder entender todas estas cosas, José, pues necesito acudir rápidamente al conocimiento de la verdad para yo poder decir, bueno, no, Dios es el mismo, pero ¿por qué sucedió antes estas cosas y por qué después no? Por ejemplo, tú que ves antes de la ley que me dices que pudo haber sido permitido por Dios. Porque, por ejemplo, habían hombres en esa época que pues le quitaban la vida a otras personas y como que no había una reacción por la acción que cometieron. Bueno, podríamos decir lo mismo hoy en día, José. Hay gente que mata y sigue la vida normal, ¿cierto? Hay gente que llega hasta la cárcel, que fue un delincuente, y tú dices, pues no, no, o sea, en la cárcel vivió como si tuviera todos los lujos del mundo, o sea, no se le ve una justicia, como si no hubiera pasado nada. Pero si tú ves, por ejemplo, a Caín, cuando mata a Abel, el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta de Caín es Soberbio, sí, soberbia, necio. pero ¿por qué lo niega? ¿Por qué dice, acaso seré yo guarda de mi hermano? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no Pues simplemente, él no lo negó en una cierta forma, lo que hizo fue evadir la pregunta, sí, exacto, como queriéndose dar de excusado y de que él no hizo nada. exacto, entonces, ¿por qué la evade? Si Dios lo permitía y nada pasaba, ¿por qué la evade? Lo mismo pasa con Adán y Eva. Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y ellos se esconden, ¿sí? ¿Por qué se esconden? Entonces ahí es donde nos damos cuenta de lo que está diciendo el Espíritu Santo en Romanos. La conciencia que los acosaba. No es que Dios le hubiera permitido a Caín matar a su hermano. No, sí, mátalo. Como no está la ley, hazlo. No, claramente la conciencia está acusando a Caín de lo que hizo mal. Entonces Dios le contesta, la sangre desde la tierra de tu hermano clama a mí. Es decir, Dios le está diciendo a Caín, lo que hiciste
estuvo mal hecho y por lo malo que hiciste, pues mal te va a ir. Tú sabes la maldición que le llegó a este hombre. Y generalmente lo vamos a ver porque si nosotros vamos, José, ahí a Génesis, ya que estamos hablando de este inicio, en el capítulo número 6, en los versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículos 8 y 9. Pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, aquí vemos dos clases de personas. La humanidad del momento, que hacían lo malo, ¿cierto? Y uno solo hacía lo recto, o lo perfecto, como está diciendo aquí este texto. ¿Quién le enseñó a Noé a hacerlo? ¿Quién le enseñó a Pues los hombres a hacerlo? en este caso, como lo vimos, como tenemos una conciencia, él sabía lo que estaba mal y no lo hacía. Entonces, tú me das la razón, José, de que no es que Dios les permita hacer lo malo, o sea, les da el permiso, porque no estamos hablando de la voluntad permisiva ni de la voluntad perfecta, no estamos hablando de esa palabra permitir como que validar, ¿sí? Para hacerlo entender más a nuestros amigos. No es que Dios le haya validado a los hombres hacer lo malo, no, como tú lo estás diciendo y lo dice la Escritura, la conciencia les estaba diciendo que era bueno y que era malo. Entonces, a Noé le plació hacer lo que era grato delante de los ojos del Señor. Nadie se lo enseñó, pero tenía esa conciencia que le daba a él como un temor reverente por el Creador, porque en ese momento pues tenían la facultad los hombres de aceptar que había un ser superior por encima de ellos. Entonces, en este caso, pastor, vamos a ver un ejemplo muy particular. Cuando Abraham se fue a Egipto con su esposa Sara, que él miente al decir que ella no era su esposa, sino que era su hermana. El Señor castiga a la otra persona. Y hay otra parte donde también Abraham hace lo mismo y también es reprendido la otra persona. Bueno, todos los seres humanos fallamos, nos equivocamos o pecamos, para llamarlo más precisamente como es. El pecado de Abraham era la mentira, ¿cierto? Ahora la debilidad de Abraham. Abraham se va para Egipto y dice que Sarai tenía como 65 años aproximadamente. Y dice que era una mujer muy bella, demasiadamente bella, que él tuvo temor de que por decir que era la esposa, lo mataran. Y viene y miente. La gente le dice una mentira pequeña, porque en realidad ellos eran como medio hermanos, ¿sí? Y nada le sucedió a Abraham. ¿Sí? Esa es la respuesta del hombre. Dios viene y reprende al faraón de Egipto porque iba a tomar a la mujer de Abraham y no le dijo nada a Abraham. Pues es que, José, yo tengo que entender que en la vida todo lo que yo voy a sembrar, tarde o temprano lo voy a cosechar. Y que de pronto la Biblia no me describe algo que le haya sucedido a Abraham, pero estoy completamente seguro que él tuvo que ser reprendido por aquello que hizo, porque si tú lo ves, en Jacob pasa lo mismo. Jacob comete la misma circunstancia de engañar. Y sabemos claramente qué le pasó a Jacob, porque de pronto tenemos una descripción más profunda de la vida de Jacob y de pronto de Abraham no tenemos esa revelación. Pero no quiere decir que Dios no haya reprendido lo que él haya hecho o le haya validado. Porque es Abraham, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces diríamos, José, que Dios es un Dios que tiene favoritos. Dios dice en su palabra que él no hace acepción de personas, es decir, Dios no tiene favoritos. Si él erró, obviamente quiero que aclarar algo aquí porque es importante y lo hablamos en un capítulo. El juicio que va a tener una persona antes de la ley es muy diferente al juicio que va a tener en la ley. Y es muy diferente el juicio que Dios va a hacer en la gracia. ¿Cómo te lo explico? Que antes de la ley los hombres no conocían la voluntad perfecta de Dios, ¿cierto? Ya tenía la conciencia, ya lo sabemos. Pero hay pecados de ignorancia, dice la Biblia, en los cuales hay como, llamémoslo como algo a favor del ser humano, ¿cierto? Bueno, yo lo hice, pero yo no sabía. Listo, ok. Dios lo va a juzgar, porque todas las personas somos juzgadas, pero no de la misma manera como aquellos que después de Moisés vienen y conocen la voluntad de Dios. No codiciarás la mujer de tu hermano.
¿cierto? Entonces, esta persona tiene más responsabilidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios trae sobre nosotros una revelación y sobre la revelación de Dios nosotros tenemos una responsabilidad. Viene Cristo y nos revela el amor del Padre, ¿cierto? Antes era por ley. ¿Quién se pudo salvar por la ley, José? Es que por la ley no se podía salvar nadie, pero por la fe sí. Bueno, el Señor dice claramente en Génesis de que Abraham fue justificado por la fe. Entonces, esa fe le permite... Entonces, allí yo tengo una pregunta, porque usted decía anteriormente que el que no sabía estaba exento. Ahora, si tiene fe y realizó algún hecho malo, entonces es salvo. Bueno, presta atención, porque la fe significa creer yo en la potestad de la autoridad y de la voluntad del Señor, ¿cierto? Entonces, Dios dijo que es blanco, Y es para blanco. mí es blanco, ¿cierto? Significa que estoy creyendo en todo lo que Dios está diciendo. El Señor me dice que su camino es perfecto, para mí el camino del Señor es perfecto. Entonces empiezo yo a disponer mi ser y mi corazón a lo que el Señor está estableciendo. Abraham no tenía la ley, pero Abraham empezó a conocer la voluntad de Dios. Acuérdate, José, de que Dios se revela a Abraham y le revela un acontecimiento, Sodoma y Gomorra. Y dice, ¿cómo no le voy a revelar yo a mi siervo Abraham lo que voy a hacer con esta ciudad? Entonces, fíjate muy bien que Dios en su voluntad, porque qué obligación tenía Dios de hacerlo, José, ninguna, pero en su voluntad viene y le revela y Abraham empieza a interceder por una generación pecadora, ¿sí? Porque aunque el ser humano peca, sea deliberadamente, sea por ignorancia, o sea por errores de su diario vivir, pues el Señor le da una oportunidad a esa persona de arrepentimiento, ¿cierto? Y aunque han hecho lo malo, tú me vas a decir, pero Sodoma y Gomorra no conocía la ley, ni la voluntad de Dios, que es lo mismo que está pasando con Noé. Pues obviamente ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Vienen los ángeles a la casa de Lot y ¿qué dicen los hombres? Déjelo Queremos, salir. sí, déjenlos salir porque Para queremos queremos conocerlos. conocerlos. Pues la palabra conocerlos del español. Ve, Ujú. vos me presentaste a tu amigo, a tu amiga y ay, nos conocimos. No, esa palabra conocer es de queríamos violarlos, pues, ¿sí? Querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿Quién enseñó a estos hombres a hacer eso? ¿Y por qué Dios se aira de una manera tan grande contra estos hombres? Porque había un justo en medio de ellos. ¿Qué significa? Que este Lot les había predicado, pero ellos no habían querido escuchar la voz de Dios a través de Lot. Entonces, siempre tú vas a ver en la constante del ser humano que siempre va a tener una oportunidad de conocimiento de lo que Dios en el momento le esté permitiendo conocer a esa persona. Pues en ese orden, pastor, vayamos a la Biblia. Deme bases bíblicas para sustentar esto que usted me está diciendo. Muy bien, José, está muy bien lo que me estás diciendo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 30, en los versículos 11 al 14 nos dice lo siguiente. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Mire lo que dice el versículo 14 y léelo tú, José. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que las cumplas. Para que, escucha lo que está diciendo el Señor aquí. Hombre, no está lejos de ti, está en tu corazón. En tu corazón el conocer que es grato para el Señor. No está lejos, no está en el cielo. Ah, sí, el cielo es el trono de Dios, pero el Señor le ha dado la oportunidad al ser humano que en su corazón tenga esa luz. No había ley y Noé estaba buscando a quién, a Dios. No había ley y Abel estaba buscando a Dios. Significa que sí el ser humano tiene la oportunidad de buscar a Dios, pero la gran mayoría de los hombres hacían que lo malo. Acá hay un texto importante porque ya estamos viendo que en el corazón está ¿qué? El conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero vayamos a Jeremías, José, en el capítulo número 17, en el versículo número 9. Jeremías capítulo 17, versículo número 9. ¿Engañoso es qué? El corazón, más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién ¿Quién lo lo conocerá? conocerá? Entonces, dentro de nuestro corazón, me encantan estos dos textos, porque me está diciendo el Señor que dentro de mi corazón hay dos mundos. ¿Sí? No sé si decir no mundos, porque la gente entonces va a decir, Es como que si estuviese en una caricatura que antiguamente las caricaturas te enseñaban el angelito y el diablito de un lado. significa que uno le está diciendo haz esto y haz lo otro. Es una lucha espiritual, Sí. ¿cierto?
que está dentro de mí. El culpable no está afuera. Yo soy el responsable. Sí, mi carne, tú luchas todos los días contra tu carne, ¿no? Es una lucha que tenemos todos. Entonces, yo tomo una decisión. O el Señor me está diciendo en Deuteronomio capítulo 30, versículo número 14, que dentro de mí está la palabra para ponerla por obra, el conocimiento de Dios, pero también Jeremías me está diciendo que dentro de mí hay un mundo de maldad, que yo necesito entender hacia qué lado voy a ir, qué camino quiero transitar por mi vida. ¿Y qué pasa con esas personas que dicen, en mi tiempo, en mi momento, o yo busco y hago a tal fecha o a tal día, yo voy a buscar a Dios? Porque ahorita no me siento capacitado ni me siento llamado. Sí, eso es lo normal que mucha gente lo dice. Santiago dice, hombre, pero tú cómo vas a disponer del día de mañana, te lo voy a decir en mis palabras, ¿cómo vas a disponer del día de mañana si tú no sabes qué va a pasar? Tú no puedes decir, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, mañana me arrepiento, dentro de un mes, dentro de un año. No, es que yo estoy muy joven. Sí, no, yo necesito vivir la vida, porque la gente Pues cree... esas palabras las decía un cantante muy famoso y pues falleció lastimosamente este año o principio Sí, de este año fue. este año, él lo tenía planeado. Y él lo decía para el año que entra, que cumplía 33 años, él se convertía. En una entrevista él dijo, no, es que todavía estoy muy... Suelta la risa y dices, todavía estoy muy joven, todavía tengo tiempo. ¿Qué dijo? Para pecar. Eso no se me va a olvidar a mí, porque ese es el pensamiento del ser humano. Santiago dice, no, a lo cual tú deberías decir, si Dios quiere haremos esto y si Dios quiere haremos lo otro, pero lo que Dios quiere para mi vida, ¿qué es el mal? No, Dios quiere el bien. Entonces, me está diciendo el Señor que dentro de mí está ese mundo, ¿cierto? De tener el conocimiento de la palabra de Dios y ponerla por obra, o de hacer lo perverso, lo malo y lo desagradable. Pero el Señor me está revelando algo maravilloso y dice, pero yo quiero para ti la vida, ¿cierto? Y cuando yo entiendo la escritura y sé que la vida es Jesucristo, y Jesucristo me dice que el único camino al Padre es el camino de la rectitud, es decir, Él, entonces yo entiendo que Dios no quiere que yo me recree lo malo, ¿sí? Entiendo que Dios no quiere que yo me recree la perversidad, sino que yo vaya y empiece a escuchar o a atender esa voz que el Señor está dando en la escritura. Volvamos a Deuteronomio, José, en ese mismo capítulo 30, pero ahora vamos a leer los versículos 15 y 19, que son importantísimos para que tengamos esa completa revelación. ¿Qué dice el versículo 15? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces quiere decir que delante de mí, es decir, en mi corazón está o la vida O o la la muerte. muerte, la bendición o la maldición. Listo. Tú ya tienes este conocimiento. Ya eres una persona razonable, ya no eres un niño, ¿cierto? El niño actúa por la inmadurez. No, tú ya eres una persona que razonas. Entonces tú tomas una decisión. Ahora, tú no puedes decir el día de mañana que no sabías o que no hay alguien que pueda certificar de que sí lo sabías. Y el Señor en el versículo 19, te lo voy a leer yo, José, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues ¿qué? La vida. La vida para que vivas tú y tu descendencia. Y muchos me van a decir aquí, pero es que esto ya es la ley. Y yo te voy a decir que Dios le dijo desde un principio a Adán y Eva, no tomes del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él tomares, ciertamente morirás. Es decir, que esto mismo que está estipulado aquí en Deuteronomio, Dios en otras palabras se lo dijo a Adán y Eva, pero ellos decidieron escoger el camino de la muerte, el camino de la maldad y de la maldición. Entonces, yo entiendo, José, que no es que Dios le haya validado a los seres humanos hacer algo, ¿sí? Porque entonces yo me voy después de la ley el Señor dice que tendrás una sola mujer, ¿cierto? Y yo me pongo a ver a David y me pongo a ver a Salomón, 1000 mujeres, bueno, él porque tenía plata, ¿no? Pero 1000 mujeres, José, pero ya la ley estaba. Entonces la gente dice, o Elí o cualquier otra, pero si ellos lo hicieron, ok, ellos lo hicieron. Pero es que el Señor no me dice que mi ejemplo de vida son los hombres. David, gloria a Dios, pero a David le tuvo que dar cuentas a Dios. Salomón, gloria a Dios, le tuvo que dar cuenta a Dios. Yo no imito ni a Moisés, ni a Elías, ni a David. Mi vida se basa en imitar el ejemplo de Cristo. Y tú nunca vas a ver que Cristo te haya dado un mal ejemplo. Cristo habló del Padre, vivió al Padre y nos fundamentó
en la vida del Padre. Terminemos este tema, José, leyendo ahí mismo en Deuteronomio capítulo 30, el versículo número 10, para que comprobemos que todo esto es una realidad, lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué dice allí? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando una persona va a hacer la voluntad de Dios. Cuando busque de Dios. Ok, Cuando ya. busque del No, nada. ¿Por qué tú no has hecho la voluntad de Dios? Porque simplemente no te has convertido. O sea, no hay, el Señor no es de partes medias. El Señor es muy radical. Como dice en Apocalipsis, o es frío o es Sí, caliente, exacto, pero tibio no. exacto. Porque una persona puede conocer mucho del Señor, pero no obedece al Señor, porque simplemente no se ha convertido. Dice el Señor ahí, ¿cuándo tú vas a obedecer? Cuando te conviertas de todo corazón. Entonces, yo creo que fue muy claro a la luz de la Biblia este tema. No es que Dios le valida a la gente hacer lo malo. No, Dios siempre nos ha hablado del camino de la luz, del camino de la vida, y nosotros decidimos qué hacer. Que si lo hicieron, que si lo hizo Abraham, que si lo hizo cualquiera, cada uno tendrá que darle cuentas a Dios de la obra que ha hecho en su vida. Pues no es que lo valide tampoco, sino que también ya Dios se ha alejado muchísimo de la humanidad por la cuestión del pecado, ¿no? Porque a principio vemos que inició en Génesis, él estaba, o sea, se apersonaba y estaba con Adán y Eva allí en el huerto del Edén, venía. Ya poco a poco fue apartándose por El, culpa del pecado. exacto, el día que el ser humano decidió desobedecerle, decidió rechazarlo. Y el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Muchísimas gracias, Pastor, por estas palabras y Gracias a por este ustedes. conocimiento. Y recordemos, amigos, que esto fue Eternal, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.